Bueno, pues vamos a iniciar la segunda sesión del Congreso, que es la más intensa, que es mañana y tarde, e intentaremos ahí resistir. Recuerdo las cuestiones burocráticas, que hay por ahí unas hojas de firmas, que la gente que esté interesada o que necesite los puntos, pues bueno, ya sabe que tienen que firmar, ¿no? Y bueno, continuamos el Congreso con la intervención de Juan Manuel Aragüés, que bueno, aparte es parte de amigo, camarada, tantas cosas, que es un especialista es un especialista fundamentalmente en Sartre, además ese Sartre que es el Sartre, digamos, perdido, ¿no? Si ya el de la crítica de la razón dialéctica está perdido, el Sartre al que se dedica a él, que es justamente el gozne entre el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica, está doblemente perdido, ¿no? Y aprovecharía, ahora ya que ha salido, a la idea de lanzar una lanza por Sartre, ¿no? Sartre es un gran autor, un autor realmente espectacular, aparte de que escribía muy bien, pues es un gran filósofo y que bueno, que tuvo un momento ligado al existencialismo, pero luego hubo un momento como en que cayó, ¿no? Yo creo que la crítica de la razón dialéctica es uno de esos grandes libros del siglo XX que han quedado un poco marginados por lo largo, lo denso, pero que siguen teniendo virtualidades, ¿no? Y de hecho hay algunos puntos de Deleuze y sobre todo de Guattari que... ¿Se oye? ¿Está bien todo? Vale. De Deleuze y de Guattari que siguen a Sartre, ¿no? Deleuze siempre quiso mucho a Sartre, él siempre dijo en el punto donde en su formación, dice, menos mal que teníamos a Sartre, ¿no? Es decir, él siempre tuvo mucha relación íntima con la obra sartriana y la retoma en numerosas ocasiones, ¿no? La trascendencia del ego, para el campo trascendental, bastante, ¿no? Y luego también recogía de Sartre la afirmación política, ¿no? Bueno, pues Juan Manuel Aragüés, centrado en Sartre, pero en general en todo el pensamiento francés contemporáneo, pues también ha trabajado sobre Deleuze y es... Pues yo decía, junto con Tere Oñate, en mi clasificación completamente arbitraria y borgiana de los deleuzianos habidos y por haber, pues le coloco en esa generación intermedia entre los senior, que somos nosotros, y los jóvenes que van empezando, ¿no? Entonces yo creo que Juanma se sitúa entre esas dos series. Y bueno, es uno de los grandes deleuzianos que hay en el país, ¿no? Y bueno, pues nada, le doy las gracias por haber venido, la bienvenida, y le cedo la palabra. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a Paco, a Amanda y a Emma por haberme invitado a este evento. Voy a empezar contradiciendo a Paco. Yo no me considero especialista en nada. Es más, cuando a veces escucho a compañeros o compañeras hablar, pues sigo teniendo la sensación de que sé muy poquito, ¿eh? Eso nos pasa a todos. Entonces, bueno, pues especialista en Sartre, digo, pero sí hay mucha cosa que no me he leído, porque este hombre escribía tanto, ¿no? Y yo creo que eso no ocurre solamente con Sartre, sino que ocurre con muchísimos autores, ¿no? Y yo entiendo la filosofía más que como la profundización en la obra de un autor hasta conocer todas sus entretelas. A mí me interesa más la filosofía en una dimensión más práctica, más de intervención, y entonces me nutro de muchos autores, ¿no? Es más, venía pensando cuánto cito a Deleuze, que lo cito mis alumnos. Yo creo que entre Deleuze y Jesús Ibáñez, pues ya se aburren cada vez que los nombro. Cuánto cito a Deleuze, y sin embargo sigo sintiendo que me falta muchísimo por conocer de él, ¿no? Bueno, dicho esto, bueno, como ha dicho lo de camarada, me vais a permitir que estamos en campaña electoral. Fíjate, no había caído. No, un detalle un tanto nostálgico, dedicarle mi intervención a un amigo joven de 99 años desaparecido, muerto hace unos meses, Marcelo Usabiaga, un luchador de toda la vida, que sufrió 21 años de cárcel franquista
y que a los 97 años, el que vivía en el País Vasco, me decía que un día que le visitaba, que se iba a poner a estudiar vasco porque todavía no lo manejaba bien, ¿no? Alguien con 97 años me decía esto detrás de un ordenador que desde que me mandaba correos electrónicos y se conectaba a internet, un entusiasta del conocimiento y de la militancia política y bueno, pues me apetecía hacer esta referencia para iniciar. Políticas de la diferencia. Sí, el título me parece, imagino que lo daría yo, no sé si ha pasado como con José Luis Pardo. A ver si cumples los deberes. Sí, los voy a cumplir, pero pensando, bueno, se me había ocurrido otra cosa que alarga en realidad el título. Se me había ocurrido algo así como el trenecito lascivo o la múltiple enculada, emisiones secretas a partir de Spinoza, Marx, Deleuze, Foucault y Negri. Pero bueno, si queréis lo podemos dejar en políticas de la diferencia, me da igual, ¿eh? Más políticamente correcto. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, es que yo creo que realmente hacer filosofía con Deleuze es eso, prestarse a esa enculada que él propone en algunos momentos, que hace decir a los autores las cosas que nos interesan que digan, ¿no? Y lo que yo voy a intentar aquí va a ser una reflexión, creo que bastante política, utilizar a Deleuze, partiendo de Deleuze, para hacer una reflexión sobre la política de la diferencia, entendiendo la política como especialmente un proceso de construcción de subjetividad. Para mí la política en estos momentos fundamentalmente es un proceso de construcción de subjetividad, tanto subjetividad individual como subjetividad colectiva. Y podemos pensar, ¿y esto tiene mucho que ver con Deleuze? Pues yo creo que sí, a tenor de un texto que posteriormente os leeré de diferencia y repetición, en el que él, hablando de la cuestión de la diferencia, lo que plantea es que depende cómo entendamos la diferencia, se puede cambiar todo, ¿no? Y evidentemente ahí está señalando una vía política. Entonces, lo que voy a intentar va a ser hacer esa reflexión sobre la construcción de subjetividad individual y sobre la construcción de subjetividad colectiva, partiendo de la idea de que incluso aquellos que parten de la idea de la muerte del hombre que apunta Foucault y que Deleuze comparte, sin embargo, cuando llegan a la instancia de la construcción del sujeto político colectivo, yo creo que no extraen todas las consecuencias que deberían extraer de esa muerte del sujeto, y en el ámbito de lo colectivo todavía siguen presos de categorías, de sujetos que más que son sujetos dados de carácter previo, y que bueno, que yo creo que son problemáticos para lo que pretendemos. Y me estoy refiriendo al concepto de multitud, que es sobre el que pivotaré la segunda parte de la intervención. Yo creo que hay un elemento que queda claro en el elenco de filósofos con el que nos manejamos, o que al menos yo me manejo, y sé que Paco, Amanda, Emma también se manejan, que es la idea de la muerte del sujeto, la muerte del hombre, que tan mal ha sido entendida a partir de las palabras y las cosas de Foucault. Yo creo que la reflexión sobre la subjetividad que se empieza a realizar en esta línea de pensamiento, y en la que Deleuze tiene una presencia incuestionable, pivota sobre tres descubrimientos, le podíamos llamar. Un primer descubrimiento es la idea de que el sujeto no es algo dado, es algo que se construye, y no solamente eso, sino que el sujeto lo que hace es expresar líneas de una fuera, expresar potencias de una fuera, que el pensamiento no es algo que surge de la subjetividad, sino que es algo que se invagina en los sujetos y que precede a esos sujetos. Es la idea de Plié, por ejemplo, tan utilizada en esta filosofía, y que Deleuze en algún momento, en alguno de sus textos, define como el esplendor del sé, el esplendor del sé.
Ese sería un primer descubrimiento que a mí me parece fundamental, que Blanchot, por ejemplo, define como el encerramiento del afuera, ¿no? El sujeto lo que realiza es un proceso de encerrar algo que le preexiste y que posteriormente expresa, de tal manera que la subjetividad no es origen del discurso, sino instrumento para la expresión de líneas discursivas que le preexisten. Ese sería un primer elemento. Una segunda cuestión, un segundo descubrimiento de esta línea filosófica, encarnada fundamentalmente en Deleuze, es la idea de diferencia, la cuestión de la diferencia, que yo uniría a la de la concepción de una subjetividad de modo relacional. La subjetividad no es algo aislado, sino que el sujeto es siempre algo sometido a unos vínculos y a unas relaciones. Ahí viene el texto que os mencionaba de Deleuze y que aparece en Diferencia y Repetición y que os voy a leer. Dice ese texto: consideremos dos proposiciones. Solo lo que se parece difiere y solo las diferencias se parecen. La primera fórmula plantea la semejanza como condición de la diferencia. Sin duda, exige también la posibilidad de un concepto idéntico para las dos cosas que difieren a condición de parecerse. Implica también una analogía en la relación de cada cosa con el concepto e implica finalmente la reducción de la diferencia a una oposición determinada por los tres momentos. Según la otra fórmula, en cambio, la semejanza y también la identidad, la analogía y la oposición solo pueden ser consideradas como efectos, productos de una diferencia primera o de un sistema primero de diferencias. Y unas líneas más abajo concluye diciendo: una de las dos fórmulas puede cambiarlo todo. Una de las dos fórmulas puede cambiarlo todo. Y yo creo que evidentemente está pensando en la segunda de las fórmulas. Es decir, entender el carácter de la subjetividad como atravesado por la diferencia. La diferencia no es algo que deba incentivarse, que deba buscarse, que deba promoverse, como se implicaría en la primera de las vías, que desde mi modo de ver tiene un arraigo hegeliano, a pesar de que sea desarrollada por autores como Lyotard. Para mí existe esa base hegeliana de origen que lo que busca es la promoción de la diferencia. No en vano el concepto de différent en Lyotard, que de manera tan inadecuada se ha traducido por diferencia al castellano. También utilizamos el neologismo de diferendo. Lleva esa ND de origen latino que está presente en las formas de obligación, en los gerundios y en los gerundivos. Es decir, no está diciendo la diferencia, sino hay que diferenciarse. Eso es el différent. La obligación de la diferencia. Claro, la obligación de la diferencia lo que nos lleva necesariamente es al archipiélago, a la disgregación y a la imposibilidad de la política. Mientras que si entendemos que la diferencia es algo primero, si entendemos que constitutivamente somos diferentes, que estamos atravesados por la diferencia, lo único que nos queda es el proyecto de construcción de algo en común. Por lo tanto, si entendemos la diferencia more deleuziano, que para mí es more spinosiano también, y creo que Deleuze así lo plantea, estamos en una comprensión de la relación política completamente diferente a la que se propone desde una óptica como pudiera ser la de Lyotard. Este planteamiento de Deleuze, sigo en el segundo de los ámbitos, a mí me gustaría amalgamarlo con algo que pues quizá pueda parecer un tanto extraño, pero que yo cada vez le veo más fecundidad a hacerlo. Y es amalgamarlo con dos textos, con dos breves textos de Marx, brevísimos textos de Marx, casi dos frases en realidad de Marx, en dos momentos además muy diferentes. Uno es la tesis sexta sobre Feuerbach,
un texto del 45, en el que, aunque lo editó Engels mucho más tarde, en el que Marx dice aquello de que la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Claro, frente a ese marxismo ortodoxo, estúpido, vago, perezoso, que entiende al sujeto únicamente como la clase social, ya que Paco pues ha hecho referencia a mis creencias sartrianas, pues recordaré que Sartre, en su crítica de la razón dialéctica, hace una crítica, valga la redundancia, brutal a ese tipo de marxismo, sobre todo cuando dedica un pasaje que a mí me parece entrañable a la crítica del marxismo de los teóricos del Partido Comunista francés, cuando diciendo, claro, esto es cuando dicen que Valéry o que Flaubert es un pequeño burgués del 19 para explicar a Flaubert, y dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Eso no quiere decir absolutamente nada, no tiene. Hubo muchos pequeños burgueses que no escribieron Madame Bovary. ¿Por qué escribió Madame Bovary? Y claro, ahí Sartre ya se pasa, como siempre le ocurre a él, y dedica 3 tomazos a describir por qué Flaubert escribió Madame Bovary. Quizá tampoco sea la cuestión, ¿no? Pero claro, resolverla de un plumazo diciendo que Flaubert era un pequeño burgués, pues tampoco nos ayuda nada, ¿no? Claro, es la sutileza de entender la subjetividad como algo plural, sometido a una multiplicidad de mediaciones que, en última instancia, lo que nos lleva es al concepto de diferencia pura y dura. Porque si los sujetos somos el conjunto de nuestras relaciones sociales, no hay sujeto que repita las relaciones sociales de otro sujeto. Con lo cual, Marx está poniendo las bases, desde mi punto de vista, de una antropología de la diferencia. Y de una política de la diferencia, porque años más tarde, en su crítica del programa de Gotha, en su crítica del programa de Gotha, cuando anuncia lo que para él serían las características de una sociedad comunista diferente de la sociedad de transición socialista, en la que el derecho pues tendrá que ser igual para todos, etcétera, etcétera. En la sociedad comunista, Marx dice que aquello que la caracterizará será ese principio que imagino todos habéis escuchado alguna vez de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Es decir, Marx lo que está planteando es una política de la diferencia y una antropología de la diferencia. Una antropología de la diferencia y una antropología relacional, en la que el sujeto se construye en sus múltiples vínculos sociales, familiares, de amistad, y que desde luego impugna de manera absolutamente radical y yo creo que precisa ese concepto de individuo propio del liberalismo, que ese sí que es una absoluta ficción y una construcción a la que Marx denominaba Robinsonada, ¿no? Las Robinsonadas del liberalismo, que nos quieren hablar de individuos cuando si hay un sujeto, si hay un ser que está constituido por las relaciones, el ser humano. Desde el momento mismo de nuestra gestación establecemos un vínculo privilegiado con un cuerpo otro, que cuando nos expulsa no nos abandona afortunadamente, y a partir de ese momento los vínculos se multiplican. Es decir, el individuo es una absoluta ficción a la que solamente se puede llegar a través de un gesto radical. Pongo como ejemplo la maravillosa película de mi paisano Luis Buñuel, Simón del desierto, ¿no? Como Simón se va al desierto para quedarse solo y se sube a una columna, el estilita, queriéndose convertir en el individuo aislado, pero claro, al pobre no le dejan, están todo el día visitándole y pidiéndole cosas y diciéndole, incluso en ese gesto extremo del anacoreta, del eremita, que quiere alejar sociales, al pobre Simón no le dejan, ¿no? Bueno, pues el liberalismo construye una ficción que Marx yo creo que desmonta de una manera muy conveniente. Con lo cual, la conclusión de este apartado es que el sujeto es un sujeto relacional, es un sujeto atravesado por la diferencia, y
me interesa subrayar que en esas relaciones que nos constituyen a los sujetos, en la sociedad en la que estamos viviendo, hay una relación que para mí, para entender a la subjetividad, es fundamental, que es la relación mediática, la relación con los medios, con la tecnología, que es uno de los instrumentos fundamentales de construcción de subjetividad en nuestras sociedades contemporáneas. Y un tercer descubrimiento de esta línea de pensamiento, y esto enlazaría con alguna de las cuestiones que ayer planteaba, con una de las cuestiones que ayer planteaba Teresa Oñate, es la relevancia que se concede en estos discursos en la caracterización de la subjetividad, a la cuestión del deseo o a la cuestión de la imaginación, señalando algo que la modernidad de algún modo trató de impugnar de manera constante, ¿no? Y es que los sujetos no estamos constituidos únicamente por una línea de racionalidad, sino que estamos atravesados y constituidos por muchas otras cosas del ámbito del deseo, como decían Deleuze y Guattari en el Antiedipo, que el deseo forma parte de la infraestructura o de la imaginación. Algo pues que ha señalado esta tradición, que podemos encontrar en Spinoza. Os recuerdo cómo comienza el capítulo 6 del Tratado Político, en el que dice que la multitud no se constituye desde la racionalidad, sino que los sujetos tienden a unirse por aquellas cosas que desean en común, y está concediendo ahí, está constatando la realidad de que los procesos de construcción de colectivos en las relaciones humanas no es solo la racionalidad la que desempeña un papel, sino que más bien estamos sometidos a otros regímenes de comportamiento, cosa que yo creo que en el capitalismo contemporáneo se subraya de manera especialmente evidente a través del concepto de seducción. Yo creo que si algo caracteriza a nuestro capitalismo es su capacidad seductora, ¿no? Cómo nos conduce fuera de nosotros y hacia lo que él desea. Eso es el seducere, nos conduce lo que a él le interesa, y de esa manera nos construye subjetivamente. De ahí la importancia que, por ejemplo, Chantal Mouffe concede a la persuasión en el ámbito de la política. Al entender que los sujetos no solamente estamos constituidos por elementos de carácter racional, Chantal Mouffe, yo creo de una manera muy conveniente, pues pone encima de la mesa la necesidad de utilizar la persuasión en la relación política, porque ella entiende que la política no es solamente racionalidad, que la racionalidad muchas veces es un impedimento para el desarrollo de acción política, y que uno de los objetivos de la acción política tiene que ser la capacidad de articular diferentes juegos de lenguaje, dice ella, o diferentes deseos, ¿no? Esos son los tres elementos, los tres descubrimientos o los tres pilares sobre los que creo que debe desarrollarse una teoría materialista de la subjetividad en las sociedades contemporáneas, haciendo violencia a esa subjetividad esencialista caracterizada por una naturaleza humana que desde Descartes pues se venía teorizando en la modernidad. Pero claro, esta cuestión hay que trasladarla también al ámbito de lo colectivo, y se trata de ver cómo construir subjetividad colectiva, cómo construir sujeto colectivo, cómo entrar en ese proceso de construcción frente a sujetos ya constituidos que puedan caracterizarse bajo el concepto de clase, el concepto de pueblo, o también bajo el concepto de multitud, porque
y quiero centrarme especialmente en la cuestión de la multitud, señalando primero algunos problemas que yo le veo a la teorización que hace Negri, o algunas de las dimensiones de la teorización que hace Negri. Y ahora explicaré por qué hago este matiz. Voy a partir de la idea de que en Negri es evidente que hay que Negri en el tema de la subjetividad está planteando la necesidad de construir subjetividad. Es más, creo que es en la anomalía salvaje donde dice aquello que combatir hoy es fundamentalmente una ética. Combatir hoy es fundamentalmente una ética, pero una ética, yo lo entiendo, yo lo leo en el sentido de construir un ethos, la necesidad de construir un ethos antagonista, una manera de ser diferente a la que nos construye esta sociedad capitalista, ser capaz de realizar que rompan con la normalidad, que desborden el horizonte de lo actual, que sean capaces de no solo a la seducción capitalista, sino de seducir otra mente, sino de seducir de una manera diferente. Bueno, yo creo que Negri está perfectamente en esa línea, pero también creo que en algunos momentos y en autores que defienden el concepto de multitud se produce una extraña infiltración de lo que yo denominaría posiciones platónicas, que tienden a entender la multitud como algo dado, como algo constituido, que además se asimila con lo común, con la idea de lo común, como si ese común también estuviera dado y constituido, ¿no? Y eso a mí me parece especialmente problemático. Creo que alguien que utiliza el concepto de multitud plenamente en este sentido, atravesado de platonismo, de idealismo, y acotando diría que me sorprende la presencia de posiciones platónicas en algunos discursos que se reclaman a sí mismos como antagonistas, como revolucionarios, ¿no? El caso de Badiou o de Virno, que es a quien me quiero referir en estos momentos, ¿no? Paolo Virno, que realiza unas reflexiones muy interesantes sobre la cuestión de la multitud, pero desarrolla una teoría de la multitud, una teorización de la multitud que a mí me resulta realmente sorprendente, porque efectivamente entiende que de la misma manera que lo común está, la multitud expresa ese común y la multitud la asimila a él textualmente, en gramática de la multitud, al trabajador postfordista. La multitud es el trabajador postfordista, pero además añade que es universal, lo cual ya me descoloca por completo, ¿no? Entender que la figura del trabajador postfordista es una figura de carácter universal y que la multitud expresa ese trabajador postfordista, que expresa a su vez lo común y que por lo tanto ya está dado, y que la política debería entrar en un proceso de promoción de la diferencia, un poco en esta línea que apuntaba yo, de la primera línea que apunta Deleuze, de promover la diferencia y que desarrolla Lyotard, y que va a culminar en su concepto de éxodo, la idea de éxodo que plantea Virno, como alejamiento de esas estructuras constituidas y como estrategia para la caracterización de los sujetos. Yo he de decir que no comparto en absoluto esa concepción de la multitud, como voy a poner de relieve a continuación, pero tampoco comparto algunas derivas, algunas expresiones del pensamiento de Negri, porque si cogemos los textos de Negri, tanto lo común como la multitud en Negri pueden ser entendidos o bien como efecto de una construcción o como algo dado. Hay textos en los que aparece de una manera y hay textos en los que aparece como otra. Yo, como me interesaba la primera línea, pues me apoyaba en esos textos, pero mi sorpresa fue grande cuando vino Negri a Zaragoza hace unos meses, otra vez en campaña electoral,
Sí, y además fue un acto de campaña electoral, porque trajimos a Negri a participar en una mesa de Zaragoza en Común, junto con el candidato a alcalde y un par de compañeros de la Fundación de los Comunes. Y Negri lo que hizo fue escuchar y luego recoger a partir de lo que había escuchado. Y yo hice una intervención desde el público y me dejó muy claro que no, su concepción de la multitud era la que a mí me parecía que no tenía mucho recorrido y mucho juego, ¿no? Es más, algunos alumnos se volvieron a mirarme porque yo les había señalado esa tensión. Yo decía, no, para mí el otro no lo acabo de... la otra posición no la acabo de entender, ¿no? Se volvieron a mirar y dice, pues Negri te está diciendo que es la otra. Y dije, bueno, pues Negri se equivoca, no se lee bien, ¿no? Así mismo. Bueno, simplemente... bueno, pues la constatación de que hay una tensión en el texto de Negri y que el Negri sujeto, ayer decía Pardo, ¿no?, en esta misma silla, que tiene un otro que le va haciendo malas jugadas, pues Negri también tiene un otro que le está haciendo malas jugadas. Lo que pasa es que parece que no lo sabe, parece que no lo sabe. Bueno, pues en Negri también podemos encontrar textos efectivamente en los que lo común parece como algo dado, y que la multitud también es un sujeto que está ahí, que está dado, que está construido. Cuando yo creo que precisamente el problema político, y paso a la última parte de mi intervención, el problema político que tenemos, y creo que el día a día nos lo pone encima de la mesa, es el de la construcción del sujeto político. O sea, que ese sujeto político en absoluto está dado, y que si está dado nos esforzamos en romperlo. Parece que nuestro empeño de romper ese sujeto político. Yo no creo que sea un empeño el de romper, sino que todavía no tenemos demasiado asumida esa perspectiva de construcción de subjetividad y de construcción de sujeto, de un sujeto múltiple y de un sujeto además en proceso, y de un sujeto además en proceso. ¿Cómo construir la multitud? Este sería el último apartado de mi intervención. Bueno, pues en primer lugar, desde la constatación, desde la conciencia de que la multitud es algo que se construye. Parece baladí, pero a tenor de los textos, a tenor de Virno, a tenor de Negri, pues no es tan baladí. Es preciso partir de esa idea de que la multitud es algo que debe ser construido, lo cual se refuerza desde la concepción de la subjetividad que he apuntado en la primera parte de mi intervención. Un segundo requisito para la construcción de esa multitud hace referencia a una ausencia, para mi modo de ver, clamorosa en el texto de Negri, y es el concepto que es la contraparte de multitud en el texto de Spinoza, que es el concepto de muchedumbre. El concepto de muchedumbre no aparece en el texto de Negri. Y a mí me parece que no se puede hablar de construcción de multitud sin utilizar el concepto de muchedumbre, sin tener conciencia que partimos del concepto de muchedumbre como de aquel sujeto que no está articulado, que no está construido, que está diseminado. Y aquí puedo incluso trazar un paralelismo con ese autor al que refería Paco, que es Jean-Paul Sartre, ¿no? Cuando Sartre distingue entre la serie y el grupo, y más concretamente el grupo en fusión. Sartre dice que, por ejemplo, pone como ejemplo de serie la parada del autobús, en la que mucha gente se junta, pero no hay un objetivo común, más allá de coger el autobús, y cada uno se bajará en su parada en función de su proyecto. Esa serie no tiene consistencia, no está ontológicamente constituida. Mientras que el grupo es aquel colectivo que toma conciencia de un proyecto, y primero se manifiesta como grupo en fusión. Él hace referencia, en el contexto de la Revolución Francesa, pone un ejemplo, yo creo que muy ilustrativo, ¿no? Cuando dice, bueno, imaginemos en aquella asamblea del Jeu de Paume en la que ¿qué hacemos? Un grupo de gente decidiendo cómo abordan la situación, y quizá
al que Sartre llama el tercero regulador, alguien que tenía cerca una silla, se subió encima de la silla y dijo, a la Bastilla. Y entonces se creó un proyecto común, un proyecto colectivo que empezó a fundir, a fusionar, a generar un grupo, dejando de lado la categoría de serie. Bueno, para mí los conceptos de muchedumbre y multitud operan en la misma dimensión, y creo que para que se pueda dar un proceso de construcción de multitud es preciso ser conscientes de que sociológicamente lo que predomina en nuestras sociedades es muchedumbre, y que por lo tanto muchedumbre, no me lo entendáis despectivamente, sino simplemente como colectivo desarticulado, que carente de un proyecto político. Y un tercer requisito para esa construcción de multitud es una estrategia tendente a la construcción de multitud. Esa estrategia pasa por ese... No es el mío, ¿no? No está apagado. Esa estrategia pasa por la definición de un proyecto, por la definición de... Por un lado, pasa la primera es la definición de un proyecto, cosa que ya a la que ya he hecho referencia apoyándome en Jean-Paul Sartre. Un proyecto que podríamos definir pues como el conatus de la multitud, por ejemplo, ¿no? En esa idea que yo alguna vez he manejado de que uno de los objetivos básicos de una política contemporánea es lo que Enrique Dussel caracteriza como el principio vida, es decir, lo primero de una política es la garantía de la vida de los sujetos, cosa que el capitalismo desde luego no garantiza en el 80% del planeta, y Dussel habla del principio de vida, a mí me gusta más hablar del conatus de la multitud, la permanencia en el ser de la multitud, de la mayoría social. Un proyecto que se explicita en la construcción de lo común, porque para mí lo común no es algo que esté dado, es algo que se construye. Lo común es algo que históricamente se define. Voy más allá de esa dicotomía que hace Negri o esa clasificación que hace Negri entre público, privado y común. Yo creo que un ejemplo de común es lo que hemos tenido en este país, con sus limitaciones, evidentemente, referente a la sanidad, la educación, etcétera, que siendo común está intentando ser convertido en otra cosa, convertido en privado, convertido en negocio. Hubo luchas que convirtieron eso en común. Siendo que no lo era, se convirtió en común, lo convertimos en común. Y ahora hay un proceso político de desconstrucción de eso que era común para convertirlo en privado. Entonces, para mí, lo común es algo que se construye, y es algo que estamos intentando hacer en el día a día político, en estas experiencias que estamos llevando a cabo en múltiples lugares. Por lo tanto, por un lado, un proyecto que encajaría en el ámbito de lo racional, pero como he dicho que no solamente estamos atravesados por otras cosas, yo creo que también esa política de lo común, esa construcción de la multitud, tiene que buscar un afecto alegre común. Ha de buscar un afecto alegre común, la búsqueda de aquellos de aquellos elementos, aquellas afecciones que nos permiten encontrarnos y que nos hemos encontrado. Hay una cosa que en mi práctica militante me sorprende mucho, y es la mala leche con la que a veces acudimos a la política, ¿no? Y estando con los nuestros, y da la impresión de que estamos constantemente enfadados, ¿no? con
en vez de celebrar el encuentro, celebrar la coincidencia, pues nos acercamos a lo político muchas veces con una sensación de conflicto, cuando de lo que se trata es de buscar lo común también en los afectos. Y un tercer elemento es la distinción que yo hago entre deseo de verdad y deseo de multitud. Deseo de verdad y deseo de multitud. Creo que nuestra está atravesada constantemente por el deseo de verdad. No cabe más que recordar el título del periódico oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Pravda, la verdad. Y efectivamente yo creo que en nuestras prácticas políticas siempre hemos tendido a intentar convencer de nuestra posición, porque estábamos convencidos de que la nuestra era la posición justa y la que era preciso imponer a los demás, ¿no? Frente a esa idea de deseo de verdad, yo creo que es fundamental la idea de deseo de multitud. De deseo de multitud. Es decir, de desear construir ese sujeto colectivo que nos cobije, y que nos cobije de manera nómada, que nos cobije en devenir, que nos cobije en cambio, que nos cobije en proceso, que nos cobije dejando también una mano fuera, que se nos mojará cuando llueva. No podemos pretender que estemos absolutamente cobijados en ese colectivo, porque siempre va a haber elementos en los que no vamos a coincidir plenamente. Yo creo que frente al éxodo del que habla Virno, por ponerme un poquito pedante y etimológico, frente al éxodo, el sínodo, es decir, el camino que se comparte, el odos, el camino que es sin, que se hace con otra gente, no el camino que nos aleja, sino el que nos junta. El camino que nos aleja ya lo hemos transitado demasiado. Yo creo que es muy evidente que lo sabemos transitar. Somos especialistas en transitar el camino del éxodo, pero no hemos sido todavía capaces de el camino del sínodo. Yo creo que porque todavía no tenemos muy desarrollada ese deseo de multitud, y que incluso en las expresiones políticas más novedosas, las prácticas partidarias de coagulación se infiltran con una demasiada facilidad y una demasiada potencia. Eso también lo describe Sartre como el proceso de institucionalización. Sartre habla de la serie, el grupo y la institución. La institución se ha olvidado del proyecto, y lo único que le interesa es su propia supervivencia. No digo que esto esté ocurriendo ya, pero sí que en los procesos de constitución de partidos, el momento institucional está presente, acechante, y en algunos lugares gana la batalla abiertamente. Yo creo que estamos viviendo un momento de esas características, en el que una herramienta que parecía muy potente y que estaba encauzando ese deseo de multitud, y evidentemente me estoy refiriendo a Podemos, en un determinado momento tiene que lograr ese deseo de multitud para iniciar un camino de inercias constituyentes, de inercias partidarias, que en vez de empujar el proceso hacia adelante, abrirlo, multiplicarlo, enriquecerlo, pues tienden a un proceso de cierre, ¿no? Lo cual abundaría en esa, a mí me sirve para abundar en ese deseo, en esa voluntad de seguir el camino de construcción de lo común, ¿no? Yo, y concluyo, entiendo que Deleuze es una magnífica herramienta desde esa cita que he hecho de diferencia y repetición para pensar política en estos momentos. Y entiendo que solamente pensando la política more deleuziano podemos seguir avanzando en ese apasionante camino que hemos iniciado,
pero que en estos momentos parece que está un poquito frenado. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un cierto tiempo, ¿no?, para comentar la intervención, sí. Bien, por supuesto, creo que es evidente que hay que agradecerte la intervención y los temas que has planteado. Yo voy a ser muy breve. Te quiero comentar dos asuntos, sobre todo en relación a la idoneidad que finalmente ha subrayado de Deleuze en relación a este diseño, este proyecto, si uno llama. La primera observación es precisamente en relación a ese término. El término proyecto no me parece excesivamente afortunado o afín en relación a Deleuze, desde luego sí en relación a Sartre. Eso, además tiene toda su genealogía, digamos, fenomenológica que procede de ahí, pero no tengo muy claro que en Deleuze sea el término más adecuado, a menos, porque el término proyecto, poniéndome yo también pedante, si me lo permites, tiene la connotación esta de, es el yecto pro, ¿no? Es el lanzado hacia adelante, con lo cual lo que es hacia adelante y lo que es hacia atrás ya está definido de antemano, antes de que se diseñe el proyecto o de que se materialice en una acción práctica, con lo cual también es algo dado. Y creo que por ahí la crítica que en el Antiedipo aparece al programa, a la acción programada, programática, o al discurso programático, me parece que articula de manera complicada con esta noción de proyecto, a menos que se entienda que proyecto es algo que se va redefiniendo y que es una cosa, pues bueno, a la que a lo mejor la palabra proyecto incluso se le queda corta o hay que adjetivarla de un modo bastante más, digamos, sutil. Esto por un lado. Y en segundo lugar, tú has mencionado, cuando estabas todavía hablando a propósito de la construcción de subjetividad, pero no a nivel colectivo, sino a nivel, bueno, no diré individual, sino precolectivo, por decirlo de alguna manera, para no caer en la robinsonada, que ahí te parecía y estoy totalmente de acuerdo, que una de las condiciones fundamentales de la subjetividad contemporánea, de la construcción de subjetividad contemporánea, es la mediática. Entiendo entonces que está ahí la noción de medios de comunicación de masas. La masa, y por ahí va mi pregunta, primero, no ha aparecido luego cuando hablábamos de la construcción de subjetividad colectiva, cuando parece que ahí tendría que estar, ¿no? Porque precisamente la masa no es ni individual ni una subjetividad precolectiva en construcción. Los medios de comunicación de masas, entonces, son medios de construcción de muchedumbre. ¿Hay alguna manera de hacer que no sean eso? Porque parece que sería decisivo que no lo fueran, ¿no? Bien, es todo. Gracias. Gracias. Como queráis, sí, bien. Más palabras. Bueno, Juanma, pues muchísimas gracias, como siempre. Bueno, yo voy a balbucear unas cuantas cositas, a ver qué me cuentas, qué me enseñas al respecto. Miedo me das. Y bueno, te quería, a ver, yo voy a ir un poco a la inversa, es decir, voy a ir como de la situación actual que has marcado, haciendo como preguntas hacia atrás en tu discurso, ¿no? La cosa que decías de hacer un afecto alegre común, ¿no? Que es verdad que últimamente se nota, en cierto modo, que hay una sensación de conflicto mucho más que de esta alegría común. Entonces, yo con Deleuze pregunto, ¿no habrá pasado que algo así como una multitud constituida o por constituir, dejémoslo ahí por ahora, se ha convertido en mi multitud? Es decir, ¿no hay un problema de deriva de agujero negro? También probablemente por la cuestión de los medios de comunicación de masas, es decir, este impulso tan fuerte que hay de hacer muchedumbre. Es decir, que incluso la comunidad, si se logra constituir algo así como una comunidad, acaba siendo la mía, es decir, una identitaria tribal, que tiene que competir con las otras identitarias tribales, aunque tengan flujos o puntos o líneas bastante comunes, ¿no? Y entonces, mi segunda pregunta sería un problema que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y es una pregunta que se hace mucho el último Foucault, y a mí es que nunca la he conseguido ni ver qué solución da él, ni ver qué solución, ¿no? De cómo se sale de la estulticia si se es estulto. Es decir, cómo se sale de la muchedumbre si se es muchedumbre, ¿no? Y a mí eso me parece que es algo bastante importante, porque claro, muchas veces lo que encontramos es vanguardias
que nos hablan de... o sea, este deseo se hace como de vanguardia, y esto, por ejemplo, Virno es muy buen caso, ¿no? Porque Virno introduce como toda la cuestión de la autonomía, ¿no? Y la autonomía que se acaba convirtiendo, pues sí, unos centros maravillosos, ocupados, maravillosos, pero son cerrados, ¿no? Y acaban siendo mi multitud. Y la última pregunta es si, así rompiendo la lanza por Negri, que me ha dado penita hoy, sí, porque a mí de las pocas cosas que me gusta de Negri es lo contento que está siempre y que ya estamos aquí, ya hemos llegado. Y te pregunto si no te parece que puede ser una estrategia de fabular un pueblo por venir, es decir, un poco como cuando Marx habla del proletariado, que es un poco una coincidencia entre algo que ya hay, ¿no? Esta deslocalización, algo que ya hay, y ponerle una palabra que coagule, casi como la silla esta, y el que se sube a la silla y dice a la Bastilla, ¿no? Si no piensas que a lo mejor intentan ponerse en la situación ya de fabulación de que lo somos, para ver si se sale de la estulticia, aun pensando que ya habríamos salido, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, sí, dos ahí. Bueno, yo como secretaria le doy la palabra a Emma. El burro adelante, voy a tratar de ser breve. Vamos a ver. Yo también quería agradecerte la ponencia, nos has puesto a pensar un montón y yo seguía dándole vueltas también a esto de la tensión entre lo común y la relación, porque claro, no por romper una lanza a favor de Negri, que más o menos entiendo por dónde vas, sino para reconocer que es complicado. Es decir, si el punto de partida, uno de los 3 puntos que has dicho es que los sujetos se constituyen en relación, que no hay sujetos y no hay relación, y lo común viene después, o sea, la estrategia de decir lo común está antes, es condición, está muy bien porque así no tenemos el brete de decir por qué es mejor ser muchedumbre que multitud, a la inversa, ¿no? Claro, si lo común es algo que se construye, entonces las relaciones de las que partimos, ¿dónde están? Si en la muchedumbre, decías, estamos disgregados, no es que en realidad estemos disgregados de facto, sino que no vemos las relaciones, ¿no? Que se han hecho invisibles esos lazos. Entonces lo común es simplemente un proceso de visibilización de las relaciones invisibles, es una construcción de otro tipo de relaciones. ¿Cómo decidimos entre relaciones? Hola, al igual que todos, también agradezco tu ponencia, es muy interesante los puntos que recorres y aterrizar de esta manera a Deleuze, pasando por Negri. Y a mí quiero tratar es la construcción del efecto alegre común, porque lo que Spinoza ya nos decía de que el estado general del hombre es estar en la servidumbre de sus pasiones y que también varían a cada momento según las relaciones que vaya estableciendo con los demás. Entonces, ¿qué vías encontrarías tú para generar o encontrar común por un lado y por el otro cómo mantenerlo? ¿Cómo no hacer que nada más sea un chispazo que junte a la gente y de momento desaparezca y que pueda formar parte de una estrategia política? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta conferencia tan clara. Yo quería preguntar por la última parte, la parte de esta transición entre el éxodo y el sínodo que planteabas, me ha parecido muy interesante, pero quería preguntar si en la manera en la que lo tratas, o tal vez porque no ha habido tiempo, no hay una manera también de entenderlos como algo dado, como algo cerrado, un cierto esencialismo que ya ha categorizado y juzgado de alguna manera qué es el éxodo y qué es el sínodo, en la forma en la que se ha expuesto, me da esa sensación. Es decir, si no son algo dado y cerrado, si podían ser entendidos como proyecto, no en el sentido en el que comentaba el primer compañero, sino en el sentido de un modo de imaginarnos otras formas de entender el nosotros, por decirlo de esta forma. Es decir, si tú estás planteando la crítica a Virno y la crítica a su éxodo para pasar a un sínodo, es decir, si estás planteando la posibilidad de una transición de un éxodo a un sínodo, la pregunta sería si es posible también la inversa y si eso puede ser diseñado como un proyecto también operativo. Es decir,
si tendría sentido pensar un paso por los éxodos para repensar los sínodos, o sea, una especie de desvinculación provisional o algo así. Es decir, si no entendemos esos éxodos como categorías cerradas, con fronteras arquitectónicas cerradas, construidas y asépticas, sino que están vasos comunicantes, y esas operaciones que podrían ser, yo que sé, ejercicios, por decirlo de alguna forma, un poco epicúreos, de salir al jardín para volver, o de comunidades desobradas, por usar a Nancy, ¿no? Si pueden ser también operaciones estratégicas en una y otra dirección. Bueno, si no, yo quería decir dos cosas. Una respecto a esto del éxodo y el sínodo. Claro, el problema del éxodo es que necesita desierto, y es que no hay desierto. Es que ese es el problema. Claro, ese es el problema, porque el otro día hablaba de que planteando la situación de la gente en la Mitteleuropa, en la Europa central, en los años 10, en la Primera Guerra Mundial, ellos se veían con un problema, ¿no? Que se les había hundido la cultura burguesa, el joven Lukács, el joven Bloch, y entonces había dos tensiones. Por un lado, una tensión hacia la ciencia y el occidente, y por otro lado, una tensión hacia Oriente, que en aquel momento era todavía la mística de Dostoyevsky y tal, ¿no? Estaban en esa tensión, es decir, en ese momento había un posible fuera, y cuando ese fuera pasó de Dostoyevsky a los bolcheviques, pues entonces se les abrió el camino, y dice, bueno, claro, ya está, evidentemente, esa es la salida, y todos se hicieron bolcheviques, ¿no? Es decir, que había desierto, pero es que ahora ni hay desierto ni hay otro. Ese es el tema. El problema es que no podemos salir de nosotros mismos porque no hay desierto, no hay nada exterior, y las posibles otredades a las cuales nos agarramos están tan fisuradas, tan construidas y tan reconstruidas por lo mismo, que son otros mismos. Es decir, que ese es el problema. O sea, y un problema grave que veo es que no hay otredad. O sea, ese es el problema, que es que o mejor dicho, que la otredad la tenemos que construir en la mismidad, dentro de nosotros. No hay una fuera exterior al cual podamos ir, sino que está en nosotros, ¿no? Y ese es un problema muy grave, porque además tiene que ver con lo de los modelos, con los proyectos, porque claro, hubo un momento del sujeto revolucionario era la clase obrera, luego en el mayo 68 yo aludía, fueron los jóvenes, luego las mujeres, ahora parece que lo postcolonial, pero todo eso al final no... O sea, quiero decir que no hay otredad, porque todos estos elementos están o estamos integrados. Ese es el tema. Entonces, el problema grave, si nos tomamos en serio la globalización, es que ni hay exterior ni hay otro, sino que la lucha y todo lo tenemos que hacer con nosotros mismos, lo cual supone, bueno, una especie como de reajuste del asunto, ¿no? Y sobre todo olvidar todas las ideas yo soy desgraciado, pero hay alguien que es feliz, ¿no? Es decir, nosotros estamos podridos, pero hay alguien que no está podrido. Pues no, todos estamos igual de podridos en diferentes proporciones. Y luego el problema de la multitud, hombre, a mí a Negri, que además lo traduje cuando era pequeño casi, pues luego ¿Negri, no sé... ¿Negri o tú? Hombre, Negri me lleva un poquito, éramos los dos más pequeños. Él era adulto y yo pre. Entonces, siempre me pasa lo mismo. O sea, me pasa lo mismo que con los trotskistas, ¿no? Que tú llegas al análisis y dices, joder, maravilloso, joder, qué bien, es que estos chicos... Pero claro, cuando llegas a la propuesta y dices, bueno, hijo, ¿a dónde vas? Y claro, el de Negri pasa lo mismo, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo en el diagnóstico. Yo creo profundamente en la multitud constituida. Creo que somos, aunque digamos los postfordistas, también hay que tener en cuenta, claro, que es que el postfordismo ha integrado muchos mecanismos, incluso no capitalistas, dentro del capitalismo, que esa es la gracia. O sea, que aquí la idea no es solo que el capitalismo sea dominante, sino que es que el capitalismo introduce modos de producción no capitalistas, como el doméstico, como el esclavo, incluso como el feudal, y los mete dentro del capital, ¿no? Entonces es un mecanismo autónomo. Pero bueno, admitiendo esas variaciones, que no son baladíes, yo estoy de acuerdo que estamos en una situación postfordista, que una multitud constituida, que estamos en el General Intellect, que somos todos trabajadores la mayoría, trabajadores postmateriales y tal. Ahora bien, ahí hay un salto de
Bueno, claro, la conclusión es evidente. Si somos todos trabajadores materiales, si somos los que producimos y somos nosotros los que lo hacemos, pues hay una pequeña capa parasitaria, que son los vampiros, que se elimina eso y se acaba el asunto. Pero claro, el problema grave es que yo ahí siempre me acuerdo de Agustín de Hipona, ¿no? Cuando contraponía la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. La ciudad de Dios y la ciudad del diablo no están separadas, aunque así lo interpretaron luego, ¿no? Sino que la ciudad del Dios y la ciudad del diablo están entreveradas en cada alma de cada ciudadano. Y entonces, claro, ese es el tema, que no podemos cortar y separar, sino que supone una automutilación. Entonces, claro, el problema eso es que la multitud, yo creo incluso que desde un punto de vista, como decía el joven Lukács, in sig existe, ya existe la multitud. Incluso soy más optimista y estoy de acuerdo, estamos en el comunismo. O sea, yo creo que literalmente, si tú haces un análisis sociológico, económico, estamos en el comunismo. Es decir, la gran capacidad de producción es común. Que luego haya un grupo de vampiros que se aproveche de ella y les traiga, pero la producción nunca ha sido más común, es más inmaterial todo el estudio ¿no? Que yo en eso soy completamente negriano y postnegriano. Ahora bien, el problema grave es que hay un pequeño problema, que es donde hay que meterlo del proyecto con todas las variaciones posibles, para pasar de esa situación in sig, como decía Lukács, a la für sig, es decir, a la para sí. Es decir, que yo me tengo que dar cuenta de mi poder, que el problema es que no nos damos cuenta de nuestro poder, y ese es el problema. Entonces, claro, el problema es la multitud existe, el comunismo existe, pero no existe para sí, no es consciente, no está asumida. Y luego además, claro, hay que tener en cuenta que esa multitud es una multitud fisurada, una multitud escindida. O sea, si vamos a la estadística de voto, el 80 o el 70% de la multitud vota a partidos de derecha, o sea, vota a los vampiros. Entonces, claro, ese es un problema que hay que resolver. Claro, la cuestión de la ideología y todo eso, es verdad que nuestros santos patrones la criticaron y tal, pero claro, sigue habiendo ahí un problema muy grave de cómo lo que es objetivamente a nivel sociológico se transforma en nivel político. O sea, cómo nuestras subjetividades que cumplen esas condiciones se pueden reajustar y hacer que lo común existente se transforme en lo común asumido y sobre todo gestionado, autogestionado, ¿no? Entonces yo creo que el problema político ahí es esencial. O sea, lo llevábamos antes, las condiciones objetivas están dadas. O sea, estamos en una situación no ya revolucionaria, sino comunista directamente. Pero claro, el problema grave es que esas condiciones objetivas se tienen que transformar en condiciones subjetivas. Es decir, ¿cómo eso se logra? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de nuestra realidad? Como decía Molière, ¿cómo nos damos cuenta de que hablamos en prosa? Que lo estamos haciendo, pero ¿cómo nos damos cuenta? Y yo creo que ese es el problema. Y ahí están los mass media, está la pedagogía de los políticos, y ahí solamente una cosa... Vale, fuera. Aquí me quedo. Bueno, pues ahora intenta contestar lo más contundente a la vez que sintéticamente. Sí, voy a contestar. Bueno, primero, Antonio, estoy completamente de acuerdo con las dos precisiones que haces. El concepto de proyecto no es un concepto que podamos recoger de Deleuze. Lo que pasa es que, claro, lo que yo intento es una especie de fusión que a veces tiene sus incoherencias. Sus incoherencias de escuela, de tradición, pero precisamente porque yo le busco una dimensión política en la que quizá hago que pese más la utilidad que el rigor filosófico, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy completamente de acuerdo con lo que planteabas y lo que decías de los medios de comunicación. Incluso cuando lo estabas diciendo, yo estaba pensando, si yo me he pasado la vida hablando de los medios de comunicación, yo no he dicho absolutamente nada, ¿no? Hasta yo mismo me he sorprendido de cómo lo había enfocado, y voy a intentar responder al conjunto de lo que habéis dicho a partir de dos reflexiones. Mirad, yo tengo una imagen de la Plaza del Pilar el 15M. Bueno, no sería el 15M, sería el 20, sería el 21, sería un día de estos, ¿no? La plaza llena, una sensación, ese afecto alegre del que hablaba, y de repente encontrarme de frente con un excompañero de Izquierda Unida. Yo estoy en Izquierda Unida, aunque estoy de esas maneras,
con un ex compañero de Izquierda Unida, de Izquierda Anticapitalista, con el que cuando nos cruzábamos por la calle, pues cada uno miraba hacia un lado, no nos saludábamos, no habíamos tenido una relación muy estrecha, y nos vimos y nos salió una sonrisa enorme y nos abrazamos. Para mí eso fue un síntoma de lo que estaba ocurriendo, porque me ocurrió con varias personas. Era como que se había instalado en nosotros ese afecto alegre de decir, esto era lo que esperábamos. Por esto es por lo que hemos estado trabajando. ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo promoverlo? Pues hay una magnífica película muy entretenida y filosóficamente, Juan lo reís, muy potente, que es Atrapado en el tiempo, de Bill Murray y Andy McDowell, en la que para mí es una película, yo hablando de Deleuze pues siempre hablo de esta película. Hay una escena que a mí me parece, bueno, que resume en imágenes lo que nos pasa a nosotros en política. Ya sabéis, el argumento, pues van a hacer un reportaje a un pueblo, Bill Murray se queda enganchado en el tiempo, va repitiendo el día, y como va repitiendo el día va buscando estrategias para ligarse a Andy McDowell. Le va haciendo preguntas para conocerla cada día mejor y decirle exactamente aquello que ella quiere escuchar, ¿no? Y hay un momento en el que una noche nevada, están paseando, llegan a un parque, suena una música, unos niños les tiran unas bolas de nieve, ellos están bailando y se caen al suelo. Entonces se produce un momento mágico en el que las cabezas están casi juntas mirándose, y es evidente que ahí ha pasado algo, que ha habido una conexión, se ha establecido una relación, ¿no? La noche acaba mal por otras cosas, pero al día siguiente Bill Murray intenta exactamente lo mismo. Aparecen los mismos niños, las mismas bolas de nieve, la misma música, acaban y él empieza a poner la cara para intentar que salga la misma mirada que se había producido el día anterior. Y ella lo mira como diciendo, ¿qué le pasa a este tío? ¿Pero qué hace? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué me mira de esta manera? No se ha producido. Entonces, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce el 15M? Perdonadme, yo le presenté un libro a Monedero en Zaragoza y me quedé absolutamente flipado cuando el de la transición explicada a nuestros padres, cuando dijo, los buenos politólogos habíamos predicho el 15M. No, me quedé absolutamente flipado, porque yo creo que el 15M nos cogió a todos de sopetón. Fue algo que sucedió, fue el acontecimiento en el que nos encabalgamos, y sucedió, simplemente sucedió. Maravillosamente sucedió. ¿Cómo mantenerlo? Bueno, pues yo creo que una de las estrategias para mantenerlo es cómo no estropear. Y eso entraría en el ámbito, creo que hemos aprendido bastante. Creo que hemos aprendido bastante en algunas cosas, y también tenía que ver con lo que dice Antonio de los medios, no tanto de los medios como de los instrumentos de comunicación, las redes sociales. La impunidad que ofrecen las redes sociales ha llevado a que tengamos debates en redes brutales. Yo, cuando constituimos Zaragoza en Común, los primeros debates, hubo un momento que escribí y dije, compañeros, si no os conociera no os votaría. Porque era un nivel tan bajo, tan rastrero, tan estúpido, de insulto, de aprovechar cualquier cosa para reprochar. Y nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo y fuimos capaces. Y ahora el discurso a mí me alucina, porque gente que decía verdaderas burradas, ahora en cuanto hay algún tipo, por favor, compañero, recordad lo común, no vamos a generar problemas, esto no está bien que lo discutamos así, vamos a buscar los elementos, que ha habido un cambio ahí de estrategia muy, muy interesante, a pesar de que seguimos también. Eso se ha producido más entre la gente que luego nos hemos visualizado y que luego hemos coincidido y nos hemos hablado a la cara y hemos hecho cosas, pero esas dinámicas de tirarnos los trastos a la cabeza yo creo que siguen existiendo en ámbitos de gente pues que no se conoce, que pertenecemos a tribus diferentes, y que bueno, pues primero miras la tribu y luego tiras la piedra, ¿no? Entonces creo que ahí hemos avanzado, que hemos hecho cosas que son interesantes y que nos llevan en la buena dirección.
dirección, ¿no? Uriel decía lo del éxodo y el sínodo, y ahora mismo, según estabas interviniendo, me estaba dando cuenta de que yo le estaba dando caña a Virno de la misma manera que en los medios, en las redes, pues coges a uno y le empiezas a machacar. Dije, platonismo, éxodo, toma caña a Virno. Y ahora lo estoy pensando, dices, claro, es que no son contradictorios el éxodo y el sínodo. Y Sousa Santos lo resume con una frase que a mí me parece magnífica. Sousa Santos, hablando de la cuestión de la diferencia, dice: tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza, y tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. Es decir, tenemos derecho al éxodo y al sínodo, tenemos derecho a los dos, debemos aplicar los dos. Debemos aplicar la diferencia y debemos aplicar la igualdad. Debemos saber cuándo apostar por la diferencia y cuándo apostar por la igualdad. Hombre, quizá la diferencia estaría en que esa diferencia que yo digo no es una diferencia que yo deba construir e incentivar, sino que ya está ahí, soy esto, ¿no? Pero creo que esa podría ser una buena solución a la cuestión. Y finalmente, una última cuestión, y acabo para que no nos vayamos demasiado de tiempo. ¿Cómo discernir entre las relaciones? Yo cada vez soy más estoy más en la línea de pensar que son las propias prácticas las que nos hacen entender el camino que debemos tomar. Que los procesos de concienciación se producen en la práctica política, en la acción política, no son procesos teóricos, ¿no? Y poco más, porque tendría que pensar un poco más lo que me has planteado de la muchedumbre y la multitud. Pero bueno, por no extenderme demasiado, me he dejado cosas que comentar, pero un poquito por ahí iría la cosa. Pues nada, muchas gracias.